información. Nuevamente bienvenidos a este webinar de WhatsTopper, arquitecturas WhatsTopper y dónde utilizarlas. El ponente que expondrá el tema es mi compañero Edgar Loredo. Él es ingeniero en mecatrónica, tiene más de 5 años de experiencia en el sector de control residencial. Es especialista técnico en las líneas Vantage, WhatsTopper y QMotion Kimby Ticino. En unos minutitos más arrancamos con la información, Edgar. Muy buenos días. Gracias por acompañarme en este webinar en el que veremos algunas topologías de los diferentes sistemas en el sistema de control de WhatsTopper y algunos ejemplos de dónde podemos utilizar en los proyectos. Bueno, como una pequeña introducción, veremos algunos tipos de generalidades con los sistemas de control de WhatsTopper. Seguramente ya han escuchado muchos de ustedes lo que es la línea de WhatsTopper. Principalmente, WhatsTopper es una línea de control de iluminación enfocada principalmente. Es una empresa del grupo Legrand. Cuenta con algunos años ya en el mercado y pues actualmente su oferta se compone de una variedad de sensores de ocupación, controladores para diferente tipo de carga, botoneras, ya hay tableros, diferentes módulos de relevador para las diferentes cargas, cables de comunicación, diferentes softwares y pues otros accesorios para llevar todo lo que sería el control de iluminación a otro nivel. Y bueno, pues, ¿en qué tipo de proyectos podemos entrar en WhatsTopper? Pudiera ser va enfocado principalmente a lo que sería el sector terciario. ¿A qué me refiero? Hospitales, plazas comerciales, hoteles, escuelas, oficinas, almacenes, fábricas, naves industriales. Seguramente si ya conocen lo que sería la oferta, pues se pueden dar cuenta que si llegamos a colocar, por ejemplo, sensores de presencia en una residencia o en una casa, pues nos vamos a dar cuenta de que este sensor pues sale sobrado. ¿Por qué? Por diferentes características. Una de ellas es, por ejemplo, el alcance de la cobertura de los sensores, pues va más dirigido al sector terciario. Principalmente es por eso hacia donde va dirigido. Ahora, a partir de seleccionar el tipo de aplicación que vamos a requerir, pues nos empezamos a encontrar que en WhatsTopper tenemos dos tipos de ofertas. Tenemos un sistema analógico y tenemos un sistema digital. Como observamos en la diapositiva, pues vemos que un sistema analógico, según una institución que es la ASRAE, dice que podemos ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica con el uso de estos sistemas y se dice que hasta un 60% con el uso de un sistema digital. Ahora, ¿cuándo usamos uno? ¿Cuándo usamos otro? Hacia esto el objetivo de la presentación. De forma general, ya vimos que hay un sistema analógico, ya vimos que hay un sistema digital, pero también observamos que en un sistema analógico podemos dividirlo en dos. Tenemos un sistema en standalone y tenemos un sistema centralizado. Asimismo, pues tenemos un sistema digital que hay standalone y que hay centralizado. Si vamos un poco más a profundidad con los diferentes sistemas, observamos que en un sistema centralizado digital también tenemos un sistema de control por medio de un tablero y un sistema de control por medio de la red. En este caso, el control por medio de un BMS. Y pues vamos poco a poco entrando a los diferentes sistemas. Todos estos, tanto sistema analógico como sistema digital, cuenta con algunas generalidades. ¿Cómo vamos a implementar este control de iluminación? Aquí hay dos parámetros. El primero es la tecnología y el segundo es el modo de funcionamiento. La tecnología pues se refiere al dispositivo utilizado para llevar a cabo la forma en la que va a detectar la presencia, por así decirlo. Y el segundo puede ser la configuración o la programación que se le hace a los diferentes equipos. ¿Qué aplica para todo? En este caso, la tecnología. ¿Por qué? Porque por medio de la tecnología nosotros vamos a seleccionar el correcto sensor dirigido a cierta aplicación.
En este caso manejamos 3 diferentes tipos de tecnología. Tenemos la de rayos infrarrojos pasivos, los de tecnología tipo PIR, los ultrasónicos y los duales, que básicamente es la mezcla del PIR más el ultrasónico. ¿Cómo funcionan los sensores con tecnología PIR? Estos son sensores que funcionan por medio de ondas infrarrojas. ¿Cómo detecta presencia el sensor? Básicamente, la señal infrarroja lo que hace es detectar las diferencias de temperatura, en este caso del espacio, en comparación a la persona que ocupa el espacio. Como la persona que ocupa el espacio tiene diferente temperatura, pues es ahí cuando el sensor detecta la presencia y manda encender una carga. Este tipo de sensores necesitan tener línea de visión directa. Esto es que si hay un objeto entre la persona y el sensor, pues no te va a detectar la presencia. ¿Ok? Son algunas características de esta tecnología. La segunda tecnología, una tecnología ultrasónica. En este caso, este tipo de sensores detectan la presencia por medio de ondas de sonido. ¿Cómo es esto? Se dice que es por medio de volumen, por lo tanto, aquí yo pues tengo un emisor, tengo un receptor en el sensor. ¿Qué es lo que hace? Pues va a mandar ondas de sonido, esta onda va a rebotar en toda la habitación, llámese, por ejemplo, en una oficina, arriba de la mesa, abajo, arriba, abajo, va a rebotar en toda la habitación. Y en el momento en que esta onda cambie la frecuencia, es cuando detecta presencia. ¿Cómo va a cambiar la frecuencia? Pues es cuando un objeto nuevo ingrese a la habitación. Cuando este objeto ingrese, la onda de frecuencia va a cambiar y es ahí cuando el sensor detecta presencia. ¿Ok? Eso fue el PIR, esto fue el ultrasónico. Y tenemos una tercera tecnología que sería básicamente la combinación con el PIR y el ultrasónico. Ahora, ¿dónde se ocupa uno u otro? Les digo, va a depender directamente de la aplicación. El ejemplo característico aquí es, por ejemplo, el uso de un baño. Recuerden, son aplicaciones comerciales. Entonces tenemos el baño, entra la persona a la habitación o al baño, se enciende la luz, va a entrar al sanitario, abre la puerta, la cierra. En ese momento, si nosotros colocamos un sensor con tecnología infrarroja, al momento de cerrar la puerta, pues el sensor va a dejar de detectar presencia a la persona. Y es ahí cuando el sensor va a apagar. ¿Qué pasa aquí? Pues el sensor forzosamente necesita observar a la persona para que no te apague el circuito. ¿Ok? En este caso pudiera parecer más conveniente utilizar un sensor ultrasónico porque en este caso el sensor o la onda de sonido va a rebotar en toda la habitación. Y pues de este caso pues pudiera seguir detectando presencia. El detalle, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de mencionar, es en que seguramente en un baño no solo activamos una carga de iluminación, sino que probablemente tenemos ahí una carga que es un motor, seguramente un ventilador o un extractor. Y el detalle con el ventilador o el extractor es que provocan ondas de viento. Y y el viento puede provocar movimiento. ¿Por qué? Porque afecta al espacio o a la frecuencia que detecta este tipo de sensor. Para este caso en particular, lo que se sugiere es utilizar un sensor con tecnología dual, en el que podemos utilizar una bandera de llamada tanto de PIR como ultrasónico y de la misma forma mandarlo a apagar mediante el sensado de PIR o el sensado del ultrasónico. Esta tabla que observamos acá pues es básicamente el resumen que vimos. El sensor con tecnología PIR necesita línea de vista directa. Las aplicaciones son para pequeños espacios cerrados o espacios donde el sensor tiene línea de visión directa. El ultrasónico es por medio de volumen o de espacios, por ejemplo, espacios abiertos o espacios con obstáculos. Y el dual se considera una cobertura completa porque es espacios con poco movimiento o movimiento variable por parte de las personas.
Este es el primer parámetro que vemos en la selección correcta del control de la iluminación. Primero, seleccionar la tecnología. Y esta tecnología pues se aplica prácticamente a todos los sistemas que vamos a ver en un momento. ¿Ok? El primero que vamos a revisar es el sistema analógico standalone. Este fue el primer sistema que manejamos acá en WattStopper. Es de las primeras líneas de control. Y pues un sistema analógico standalone se compone de dos componentes principales. Seguramente si estuvieron trabajando con este tipo de sensores, pues ya los conocerán. El primero es obviamente el sensor y el segundo es la Power Pack. En este caso, pues la Power Pack lo que va a hacer es alimentar tanto al sensor y va a controlar la carga. Como observamos aquí en el diagrama de conexión, tenemos la Power Pack, directamente tiene conectado lo que sería la carga, y del otro lado pues tiene la parte de la señal del control conectado al sensor. Un sistema en standalone analógico se compone de dos componentes, sensor y Power Pack. Como observamos en el diagrama de conexión, pues la Power Pack físicamente tiene conectado el sensor y físicamente también está conectado a la carga. Este sería como el funcionamiento de los sistemas, y lo que va a cambiar aquí va a ser la forma en la que nos vamos a comunicar. Ahora, si observamos el diagrama eléctrico, observamos que la Power Pack cuenta con una simbología de un contactor, un relevador. Lo que va a hacer aquí es que el sensor le va a mandar la señal a la Power Pack. La Power Pack va a detectar esta señal, va a cerrar el contacto y se va a activar la carga. Así es como funciona. Y pues ya nos podremos dar una idea de, por ejemplo, en una instalación tradicional, cómo pasar de tradicional a utilizar un sensor. Pues si observamos, por ejemplo, en un lugar donde tengamos nuestros interruptores, básicamente lo que podemos hacer ahí es simplemente bajarle un cable adicional. En este caso va a ser el neutro. ¿Por qué? Porque observamos, como observamos acá en el diagrama, la Power Pack se conecta tanto a línea como a neutro. Y pues el cable que nos haría falta en ese punto de control es el neutro. Es lo único que tenemos que modificar y prácticamente pudiéramos pasar de un sistema tradicional a utilizar un sistema con sensores analógicos standalone. ¿Cómo se configura un sistema en standalone analógico? Pues como vimos en diapositivas anteriores, había dos puntos importantes: seleccionar la tecnología. Ya vimos cómo se selecciona dependiendo de la aplicación, y ahora vemos cómo se configuran estos sistemas. En este caso, pues este tipo de sistemas se configura por medio de switches y perillas, algo todavía manual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder nosotros seleccionar algunos parámetros por medio de switches. ¿Qué parámetros sería? El modo de funcionamiento, el tiempo de delay, la sensibilidad. Estos son algunos de los ejemplos que se le pueden modificar. Y pues pasando a los, por ejemplo, diferentes tipos de configuración que se tienen estos sensores, aquí vemos tres. Realmente hay otros más, depende de cada sensor, pero aquí observamos el modo automático, que es un modo que viene por de fábrica, y lo que hace es de que va a encender cada vez que haya presencia de personas y va a apagar dependiendo de la presencia de personas. El modo eco, pues el funcionamiento es por medio de un pulsador. ¿Cómo es esto? Pues va a encender cuando la persona presione el pulsador y además detecte presencia del sensor. ¿En qué caracteriza? O a lo mejor se preguntan, oye, si necesito pulsador, pues ¿para qué quiero un sensor? Esto es en el caso de que, por ejemplo, no se requiere el uso de la luz. Por ejemplo, una oficina a las 12 de la tarde, pues si yo entro a una oficina a las 12 de la tarde y hay un sensor de presencia, me va a encender la luz a pesar de que no la necesite. ¿Qué hacemos acá? Pues agregamos el uso de un pulsador para que forzosamente necesitemos las dos condiciones: que haya presencia y que la persona presione el botón.
De esta forma vamos a ahorrar energía. ¿Qué pasa si después de un lapso de tiempo el sensor deja de detectar presencia y a la persona se le olvidó presionar el pulsador? No hay problema, el sensor va a apagar. Este modo, por eso se llama modo eco, porque es un modo de ahorro de energía. Y así como observamos estos modos de configuración, tenemos diferentes modos dependiendo del tipo de sensor que manejemos. Hay una configuración on-off, hay un modo paso, hay un modo luz natural. Aquí lo importante es observar la forma en la que se configuran estos sistemas, que es por medio de perillas, de dip switches, y modificar o controlar el tiempo. Ahora sí, vamos a observar un ejemplo. En este caso, pues la aplicación es una oficina. Esta oficina pues cuenta con una ventana. Las dimensiones aproximadas son 20 metros cuadrados. Y las actividades que se van a hacer en la oficina son el trabajo en la computadora, son lectura, reuniones. ¿Ok? Esa es la aplicación. Y pues vamos a observar algunas necesidades de control. Por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere? Pues el usuario quiere un control y encendido y apagado automático en función a la presencia de personas, y dice que el consumo es de 14 watts por metro cuadrado. ¿Cuál es la solución? Entonces, el punto número 1 te dice, vamos a utilizar un sensor con tecnología PIR y cobertura 90 grados. La cobertura 90 grados es muy clara. Simplemente observando el layout o el espacio que tenemos, vamos a seleccionar la cobertura. ¿Cómo seleccionamos la tecnología? ¿O por qué utilizamos aquí un PIR y no un ultrasónico? Aquí hay que prestar atención principalmente a los detalles. ¿A qué me refiero? Si hay, por ejemplo, muebles altos, si hay, por ejemplo, puertas, ventanas. ¿Por qué? Si observamos en la descripción, dice que es una oficina cerrada con una ventana. ¿Qué pasa con un ultrasónico con las vibraciones de aire? Pues en este caso, las vibraciones de aire te las detecta como presencia. Y es por eso que se decidió utilizar un sensor con tecnología PIR. A esto va enfocado la correcta utilización de la tecnología en cuanto al espacio. Adicional a esto, agregamos otros parámetros de configuración, por ejemplo, 15 minutos de delay, un modo de funcionamiento automático, y ajustamos la sensibilidad. Ahora, ¿por qué 15 minutos? Igual es un parámetro importante, y estos 15 minutos se colocan o se eligen dependiendo de las actividades. En este caso te dice trabajo en computadora, te dice lectura, te dice reuniones. Recordemos cómo detecta presencia esta tecnología. Te la detecta comparando la temperatura del espacio y la persona. ¿Qué pasa si la persona ya se mantiene mucho tiempo en la habitación? Pues la temperatura de la persona con la habitación se va a pertenecer. O sea, a partir de un tiempo, el sensor ya no va a detectar presencia porque ya no va a haber esa diferencia de temperatura. ¿Cómo la va a detectar? Pues por medio del movimiento que va a tener la persona. Si la persona se empieza a mover en la habitación, pues va a detectar presencia nuevamente el sensor. Y aquí es donde entran estos 15 minutos. Prácticamente es muy difícil que en 15 minutos la persona no se mueva en absoluto. A pesar de que, pues como todos conocemos, el trabajo en computadora o la lectura puede ser que la persona mantenga la misma posición durante mucho tiempo, pero difícilmente va a pasar los 15 minutos. Y a eso va enfocado el delay que se le programan a este tipo de sensores. ¿Ok? Vamos a revisar nuestro segundo sistema. En este caso es un sistema centralizado, pero sigue siendo un sistema analógico. Básicamente es el uso de este tablero que observamos en la imagen. ¿Y qué componentes tiene? Aquí pues manejamos 3 componentes. Es el tablero principal. Este tablero principal tiene módulos de carga. Este que observamos en la imagen es uno de esos módulos de carga. El código es LSSP-2, pero pues también existe el LSSP-1.
El 1, a diferencia del 2, cuenta con salidas conmutadas. ¿A qué me refiero? Cada vez que se use una, se bloquea la otra y viceversa. ¿Para qué se utiliza? Para aplicaciones con motor en cuanto al sentido. ¿Por qué? Porque de esta forma protegemos al motor. Mientras está girando en un sentido, protegemos que no se active la otra salida del relevador en otro sentido porque podemos llegar a dañarlo. La mayoría de las aplicaciones utilizamos este que observamos en la imagen, el LSCP-2. A diferencia del anterior, son salidas independientes, así como lo observamos. Por cada módulo manejamos 2 salidas y en total podemos agregar 4 módulos, haciendo un total de control de 8 cargas independientes. La conexión, pues en este caso, del lado izquierdo del tablero manejamos lo que se consideran entradas. Una entrada es aquella que va a mandar llamar una carga o va a encender la carga. Son señales de control. ¿Qué puede ser? Sensores, puede ser pulsadores o puede ser fotoceldas. Algunos ejemplos. En total podemos conectar hasta un máximo de 8 entradas adicional a una fotocelda. Y del lado de la derecha tenemos las salidas de las cargas. En este caso contamos con 8 salidas u 8 cargas independientes. Ya se podrán dar idea hacia dónde va la aplicación con este tipo de sistema. ¿Cómo se hace la configuración? Aquí la parte importante es revisar las diferencias entre sistemas. Mientras en un sistema en standalone analógico era por dip switches, por mover perillas, aquí pues ya es algo un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque todo se hace por medio de la pantalla táctil que tiene mi tablero. En la pantalla táctil pues yo lo que puedo hacer es configurar, por ejemplo, asignar entradas a salidas. Por ejemplo, yo puedo asociar una entrada a 2 o más salidas, puedo asociar 2 o más entradas a una salida, puedo asociar salidas a canales, puedo, por ejemplo, meterle horarios. Entonces, ya son prestaciones adicionales que tiene estos sistemas y no tenían los anteriores. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las diferencias entre uno y otro. Adicional, pues ya se podrán dar una idea que, por ejemplo, en un sistema analógico, a pesar de que, por ejemplo, tengamos 20 cuartos o 20 oficinas, voy a tener que configurar oficina por oficina y pues en tiempo voy a tardar más. ¿Cuál es la diferencia? Con este tipo de tableros, todo se configura en un punto central y no tengo que ir oficina por oficina. Esto, pues, recordemos, pues tiempo es dinero y pues de esta forma, pues puedo terminar más rápido un proyecto que otro. Ahora, ¿qué otro parámetro es importante a seleccionar? Si es un sistema en standalone o si es un sistema centralizado. Pues la modificación en la instalación. Hay clientes que pues no están dispuestos a pagar una modificación porque la modificación a la instalación representa un costo. Y en este caso, pues, para eso tenemos la solución standalone, en el que, como observamos, pues simplemente bajamos un neutro al punto de control y pues prácticamente ya tenemos un sistema analógico standalone. Eso no lo podemos hacer aquí, porque ya como vimos en la diapositiva anterior, prácticamente es un cableado diferente. Todos los cables de control van hacia un lado, todos los cables de carga van hacia otro lado. Y pues todo se dirige hacia un punto central. A eso va enfocado el sistema centralizado. Y pues observemos un ejemplo. Aquí pues tenemos oficinas. En una oficina pues seguramente tenemos la sala de juntas, tenemos baños, tenemos estacionamiento. Y pues en este caso se requiere el control total de la iluminación. Vamos a incluir baños, salas de juntas, las oficinas, el estacionamiento y luces de exteriores. Para este caso en particular, pues se pretende que inicie desde 0 y pues se puede utilizar un tablero de este tipo.
Podemos utilizar las diferentes formas de configuración que observamos en la primera diapositiva del centralizado analógico. Por ejemplo, el primero es un control para, por ejemplo, sanitarios. La imagen superior izquierda, aquí yo voy a colocar 2 entradas y pues también voy a colocar 2 salidas. ¿Por qué? Porque tengo 2 circuitos independientes, un baño de hombres, baño de mujeres, y cada uno va a tener su sensor. Después, por ejemplo, la sala de juntas. Aquí yo decido que la sala de juntas se encienda o se apague por medio de pulsadores y además haya un sensor de presencia. Podemos utilizar el caso que veíamos en un sistema en standalone de modo eco. Aquí sin ningún problema lo podemos configurar. Luego tenemos el control de las oficinas. En este caso va a ser un control por medio de pulsadores y por medio de tiempo. Por ejemplo, decir que con los pulsadores encienda o apague, pero a partir de las 8 de la noche, que seguramente ya no hay nadie en oficinas, te lo apague de forma automática. Otro de los ejemplos, aquí empezamos a observar de forma más clara, las diferencias entre el sistema standalone y es porque aquí podemos mandar, llamar o activar una carga por medio de un horario. Aquí tenemos el ejemplo de un estacionamiento en el que físicamente yo no tengo alguna entrada, pero la entrada se considera algo virtual. ¿Por qué? Porque yo voy a encender las luces del estacionamiento a partir de las 7:30 de la noche y pues las voy a apagar a partir de las 2:30, que seguramente ya no va a haber nadie en estacionamiento. Estas son algunas de las configuraciones o algunos de los ejemplos que podemos hacer con un sistema del tablero y un sistema centralizado analógico. ¿Ok? Este es el ejemplo que observamos. Aquí, si se fijan, pues es como el resumen. Tenemos ahí los dispositivos de entrada, tenemos 6, que entre sensores y pulsadores. Tenemos relés a la salida. Aquí se utilizó los grupos o los canales, las zonas en las que va a controlar, la función que tienen cada una y los horarios. Aquí, por ejemplo, el estacionamiento solo va a funcionar de lunes a viernes, porque seguramente sábado y domingo pues no va a estar en funcionamiento. Son algunas de las diferencias que hacemos en comparación al primer sistema. Y pues el tercer sistema que les vamos a mencionar es un sistema standalone, pero digital. ¿Qué componentes tenemos? Así como observamos en los primeros, en un standalone analógico, recordemos, teníamos sensor y teníamos power pack. Si se comprendió ese funcionamiento, se va a comprender este. Aquí pues tenemos lo que serían obviamente todos los sensores, el comando de entrada que veíamos en el ejemplo anterior. Pueden ser botoneras, sensor de presencia, fotoceldas. Y pues aquí agregamos un componente que se le llama Room Controller. Este Room Controller puede considerarse que hace la función de la Power Pack. Alimenta y comunica al sensor. Y además controla la carga. El cableado también va a ser diferente. Aquí utilizamos cable UTP para conectar los diferentes dispositivos. Este cable cuenta con alguna especificación técnica, por lo tanto se va a ocupar un cable exclusivo de WattStopper, sobre todo para garantizar que tu proyecto va a funcionar. Se hace los proyectos a la medida. Acá en el área de asistencia técnica los cotizamos y se le agregan todos los componentes que se necesiten. Y la forma en la que se vamos a conectar va a ser por conectores RJ45 o son patch cords. Y pues como observamos en la imagen de la derecha, aquí contamos con pulsadores, sensores de presencia, sensores de iluminación y cada uno por medio del cable está conectado al Room Controller.
Las conexiones que permite un sistema digital, pues en este caso aquí te permite una topología abierta. ¿A qué me refiero? Pues aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la topología en estrella, daisy chain, diferentes derivaciones en diferente punto. Aquí el sistema te permite tener esa cierta libertad, pero siempre teniendo en cuenta dos reglas principales que seguramente las tienen en cuenta, porque aplica para prácticamente cualquier sistema. Uno es el consumo. Cada dispositivo tiene un consumo y por lo tanto tenemos una restricción. Y número dos, no cerrar ciclos o no tener anillos en mi sistema. ¿A qué me refiero? Pues un anillo sería, por ejemplo, si observamos acá en la imagen de la derecha, que yo, por ejemplo, sacara un patch cord de mi botonera y lo conectara a mi sensor de luz. Ya estoy cerrando el ciclo y aquí me va a presentar ahí daños en mis equipos. Entonces, sí te da una topología abierta, pero hay que mantener esas dos reglas principales. Aquí vemos pues otro ejemplo de conexión. El punto central en este tipo de casos pues es el Room Controller. Y como observamos en un sistema en standalone, el Room Controller en la parte de la derecha vemos cómo está conectado la carga. Ahora este Room Controller también, a diferencia de la Power Pack, pues te maneja hasta, podemos tener Room Controller de 1, de 2 o hasta 3 circuitos independientes. Y pues yo lo que puedo hacer es enlazar lo que serían entradas, puede ser sensor, puede ser botonera, puede ser sensor de luz, y así es como se conecta. Si observamos, pues mientras tenga conectores RJ45, pues yo puedo seguir metiéndole patch cord y puedo meterle más dispositivos, tomando en cuenta esas restricciones que yo les mencioné. ¿Cómo sería el ejemplo? En este caso, pues tenemos una aplicación, la misma aplicación que hemos estado viendo. Tenemos la habitación, tenemos el trabajo de oficina. Las principales actividades igual son la lectura, reuniones, trabajo en computadora, dimensiones 20 metros cuadrados. Y aquí, pues, si observamos, pues en cuanto a la tecnología, pues es prácticamente lo que ya vimos. Nuevamente, seleccionamos sensor PIR, seleccionamos, aquí le podemos agregar sensor de iluminación porque hay una ventana, le podemos agregar, por ejemplo, botonera, y pues podemos controlar esta carga por medio de muchos mandos de entrada. Ahora, este tipo de configuración que le hacemos, pues observamos que en un analógico standalone era por deep switches, perillas, era una configuración manual. En un tablero, pues tenemos una pantalla touch y ahí hacemos las configuraciones hacia todas las habitaciones. En un sistema standalone digital, podemos hacer tres tipos de configuración. La primera es por medio de un control digital. Todos los dispositivos DLM o digitales cuentan con un receptor IR. Este receptor IR te permite recibir señales desde este control. Y pues en este control yo puedo modificar la tecnología. Aquí, por ejemplo, un sensor dual le podemos modificar que sea PIR, que funcione como ultrasónico o funcione como ambas. Puedo modificar la sensibilidad, puedo modificar lo que sería el tiempo de delay. Aquí le puedo modificar estos tiempos, entre otras configuraciones. Lo puedo hacer por medio de ese control, lo puedo hacer por medio de un software y lo puedo hacer directamente en los equipos, simplemente presionando botones y haciendo enlaces. Aquí pues tenemos ya un poco más de libertad. A diferencia de un sistema en standalone en el que solo había que bajar el neutro, pues aquí prácticamente hay que modificar un poco más la instalación o hay que tener algunas preparaciones adicionales. En el caso aquí particular de este ejemplo, pues observamos que necesitamos ya un
una tubería o pasar el cable, en este caso el cable UTP, hacia los diferentes dispositivos y pues llevar lo que sería la carga hacia el room controller. Ok, este fue lo que sería nuestro tablero, perdón, nuestro sistema digital standalone. En cuanto al sistema centralizado digital, pues nuevamente vamos a retomar algunos puntos que ya vimos. Vamos a utilizar elementos del sistema en standalone, como por ejemplo los room controllers, los sensores de ocupación, las fotoceldas. Y aquí vamos a empezar a agregar otros elementos, porque vamos a empezar a trabajar por zonas o por habitaciones. En este caso vamos a agregar lo que se le conoce como bridge, vamos a agregar routers, vamos a agregar tableros. Entonces todos estos componentes nosotros los podemos agregar. ¿Por qué ya empiezo a hablar de temas como por ejemplo agregar un router o agregar un network controller? Porque aquí estos sistemas centralizados, si ya se decidió tener un sistema centralizado digital, pues ya se puede hacer lo que sería una integración por medio de un BMS, como veíamos en las primeras diapositivas. Todos estos sistemas, o más bien este sistema digital, habla un protocolo de comunicación que es BACnet. BACnet es un protocolo de comunicación, últimamente se ha hecho muy popular. ¿Por qué? Porque en este caso los fabricantes de, por ejemplo, sistemas de control ya no se preocupan, por ejemplo, de hacer un driver. Actualmente en el mercado hay muchos sistemas de control, por lo tanto, si yo quiero tener todos estos sistemas controlados por medio de una plataforma, no tengo que generar ya el driver. En este caso, pues los equipos ya hablan el idioma que se va a comunicar mi sistema de gestión. Estos sistemas de gestión se le conocen como BMS. Y en este caso, el sistema de control de WhatsTopper no va a gestionar los demás elementos, sino va a formar parte de uno de los sistemas que va a controlar el BMS. Estos BMS pueden controlar iluminación, alarma, seguridad. Entonces, es más sencillo para, por ejemplo, edificios o aplicaciones comerciales grandes, ya no tener un sistema que gestione elemento por elemento y generar un driver para cada sistema. En este caso, pues estos sistemas es más fácil que hablen el idioma del BMS y de esta forma vamos a poder gestionar todos estos componentes. En el caso de WhatsTopper digital, hablando de sistema centralizado, pues ya te permite hacer eso y es por eso que empezamos a hablar estos elementos, router, tablero, network controller, y ya podemos gestionar todos estos sistemas. ¿Cómo sería la conexión? Aquí, como lo vemos en el diagrama, este es un ejemplo sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos 40 habitaciones. Tengo habitación 1, 2, 3. En la habitación 4, pues ya tengo un tablero. Y así me voy sucesivamente hasta la habitación 40. Todas estas habitaciones yo tengo lo que se le conoce como un bridge. De un lado del bridge salen mis cables RJ45 o el cable de red, el UTP, el que vimos en el sistema en standalone anterior. Y del otro cable sale una señal hacia mi segment manager o hacia un router. Entonces ya se podrán dar una idea que ahora empezamos a hablar por medio de direcciones IP a partir de esta conversión. Y hablando de una dirección IP, pues ya lo voy a poder gestionar por medio de una computadora. Y pues si adicional a esto le agrego que mi sistema ya va a hablar BACnet, pues lo puedo integrar a un BMS de terceros. Básicamente así sería un arreglo sencillo de un sistema de control digital. Este es
un ejemplo parecido. Aquí tenemos las diferentes habitaciones, cada habitación tiene su bridge, y recordemos, de un lado del bridge va el sistema en standalone que ya vimos, del otro lado va la comunicación MSTP-IP, que es la que hace que nosotros empecemos a hablar IPs. Y pues cuando empezamos a hablar IPs, ya podemos meterle en una computadora y pues se podrán dar cuenta que, por ejemplo, un sistema de este tipo, ya voy a requerir de un software para poder configurarlo mediante delays, sensibilidad, tecnología. Aquí le puedo agregar, por ejemplo, ya horarios. Aquí ya le puedo poner que funcione en horas normales, que haga algo, y después de horas normales que me haga otra acción. Esto se hace a partir de software. Ya lo podemos hacer también directamente desde el web server del Network Controller. Lo podemos hacer nuevamente desde el control IR. Obviamente, pues vamos a tener que ir habitación por habitación si lo hacemos por este control, pero se puede hacer. Y tenemos aquí ya una amplia forma de configurar estos equipos. ¿Ok? Si ya tuviéramos, por ejemplo, una aplicación más grande con diferentes pisos, podemos manejar lo que serían el NV Router. Cada piso va a tener su NV Router y cada NV Router va hacia un punto central, en este caso el Network Controller. ¿Ok? Ya se aprecian un poco las aplicaciones en este caso, son aplicaciones mucho mayores. Ya podemos controlar edificios completos, ya podemos gestionarlos. Y es por eso que ya la facilidad y el ahorro que te va a proporcionar todo esto o esta instalación digital. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos. Para cada uno de estos sistemas que vimos, ya sea analógico o digital, pues ahí nos podemos meter a profundidad a cada uno de estos temas. Inclusive este que vemos aquí en particular, pues son cursos que duran días, en el que se aprende desde las conexiones, desde las diferentes formas de configurar. Y pues esto fue un panorama general de dónde podemos aplicar una u otra. Siempre es importante pues tener diferentes opciones al momento de proponer alguna solución a algún proyecto. En conclusión, pues algunos de los beneficios que observamos acá, pues esa institución que les mencionaba en las primeras diapositivas, que decía que un sistema analógico te proporcionaba hasta un 30% de ahorro. Este 30% de ahorro se ve reflejado para que aproximadamente entre 6 meses y 2 años, tu equipo te salga prácticamente gratis por el ahorro de energía que va a tener tu sistema. Y el tablero, nuevamente, hablamos de un sistema analógico y sigue proporcionando un 30% de ahorro. Beneficios, pues además de todos los que vimos, todos los equipos WatchSuper cuentan con la tecnología Zero Crossing. La tecnología Zero Crossing, para los que todavía no es muy familiar el término, básicamente es encender tus equipos justo cuando el voltaje sea cero. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues cualquier equipo eléctrico, nosotros llegamos, encendemos y no sabemos en qué punto de la senoidal lo estamos haciendo. Cada vez que le encendamos en diferente lugar que no sea cero, pues empieza a desgastar poco a poco el equipo y en un lapso de tiempo pues se va a dañar y hay que reemplazarlo. En este punto pues no pasaría con equipos de WatchStopper, ya que aquí aseguramos que el equipo te va a encender justo cuando el voltaje sea cero, evitando este daño y tu equipo te va a durar mucho mayor tiempo. Este cambio es imperceptible. ¿Por qué? Porque esta senoidal se repite cierto periodo. En nuestro sistema eléctrico, pues se repite 60 veces en un segundo. Entonces prácticamente no se detecta. Beneficios, pues
Retomando, como conclusión, obviamente vamos a tener ahorro de energía, hay adaptabilidad al ambiente. ¿Por qué? Porque hay sensores para interiores, sensores para exterior, hay instalación sencilla, el sensor es fácil de instalar y como ya les mencionamos, lo único que tenemos que hacer es sustituir tu interruptor, hay que bajar un neutro, conectar la power pack a la carga y pues ya tenemos un sistema analógico standalone. Beneficios de tener un sistema digital. Pues aquí ya empezamos a manejar conceptos como un control inteligente, distribuido del control de iluminación, el máximo ahorro de la energía, fácil instalación, sin errores. ¿Por qué? Porque todo es por medio de patch cords, no tenemos que cortar cable, simplemente llegamos y conectamos, cumple con las normas. En este caso es un punto, recordemos que WhatsTopper es una empresa de Estados Unidos. En Estados Unidos pues se requiere, sobre todo en algunos lugares donde el consumo eléctrico es mayor, ya cuentan con, o se requiere que sus equipos ya cuenten con una norma específico. Todavía no tenemos esos casos acá en México, pero este tipo de sistemas es muy vendido allá por esta facilidad y porque cumple las normas. ¿Por qué? ¿Por qué menciono? Aquí, por ejemplo, llegas, conectas tu sensor con tu con tu room controller y cuenta con algo que se llama plug and go. En automático, pues ya se enlaza la carga al sensor. Obviamente, pues podemos tener alguna modificación o no queramos que ese sensor controle tal carga. Para eso, pues también utilizamos lo que se le conoce como push alert. Entonces, realmente la configuración es sencilla, no es tan complicada como parece. Obviamente, si ya agregamos o ya queremos integrar estos sistemas con un BMS, pues obviamente ya se requiere ciertos conocimientos de redes y ciertos conocimientos de comunicación BACnet, pero fuera de ahí, la configuración es realmente sencilla. Pues bueno, esto fue todo por la parte de este webinar. Espero haberles compartido y que tengan otra visión de lo que serían diferentes sistemas de WhatsTopper y pues tengan más opciones al momento de proponer en algunos de sus proyectos. Muchas gracias, Edgar. También les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Ahí van a ver pues información de producto, lanzamientos, los siguientes webinars, fechas, etcétera. También les recomiendo mucho que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Vitichino México. Ahí van a encontrar los webinars posteriores al evento en vivo. Se suben, 2-3 semanas posteriores se suben al canal para que ustedes puedan compartir, o si les faltó alguno que ya pasó lo quieren volver a ver, bueno, ahí van a estar en el canal. Así que les recomiendo mucho que se suscriban. También cualquier contacto por medio de estas redes sociales, nosotros los canalizamos con el área correspondiente por si tienen alguna duda o algún proyecto. También por este medio nos pueden contactar. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Nos vemos en el siguiente. Vitichino.